¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablemos a las 12, este programa que todas las jornadas profundizamos sobre temas de actualidad y temas políticos, y hoy es una jornada extremadamente política y movida porque durante esta mañana hemos podido confirmar que Mario Marcel deja el gabinete y el Ministerio de Hacienda, y es una renuncia bastante sorpresiva. No se sabía que el ministro estaba planificando tomando esta decisión. La información que manejamos y que hemos podido corroborar con altas fuentes del gobierno es que el ministro Marcel se alejaría del cargo por motivos personales y no políticos. Sin embargo, todavía no tenemos una declaración de su parte y estamos en el Palacio de la Moneda con Valentina Godoy, quien fue la primera en confirmar esta información. Valentina, desde el Palacio de Gobierno. ¿Cómo estás, Mónica? Sí, estuvo hasta hace poquito rato acá en la Moneda el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo te diría que alrededor de 40 minutos duró su conversación con el presidente de la República, Gabriel Boric, donde venían a sellar una decisión que probablemente ya se venía conversando tiempo atrás por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que es su determinación de dejar el gabinete, de dejar el Ministerio de Hacienda, como tú decías, por motivos personales. Esa es la información que nosotros hemos podido corroborar hasta este minuto, que no se trata de asuntos políticos o de discrepancias respecto a determinado manejo del Ejecutivo, sino que se trata de un asunto personal del ministro que le impide mantener la carga laboral que implica estar a cargo del Ministerio de Hacienda, especialmente, Mónica, en meses que son tremendamente complejos, como los últimos meses del año. Ahora viene la discusión del presupuesto para el año 2026, es además un presupuesto especialmente complejo si pensamos que es el presupuesto que se le deja a la próxima administración, cuando aún no sabemos quién va a ser el próximo presidente de la República, y por lo mismo tiene complejidades especiales esta tramitación del último presupuesto de la Nación del gobierno del presidente Gabriel Boric, es en este contexto que conocemos de la decisión de renunciar del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Sostuvo entonces, Mónica, una conversación con el presidente de la República y, como te decía, se trata de motivos personales, porque hemos visto en la historia de nuestro país que a veces salen los ministros, incluso los ministros de Hacienda, por discrepancias políticas con el presidente o con determinadas decisiones. No es el caso, sino que se trata de un asunto personal del ministro que requiere que él pueda dedicar mayormente su tiempo a estos mismos asuntos personales. Así es que vamos a tener probablemente durante la tarde, Mónica, ya la confirmación oficial del gobierno. Lo cierto es que el ministro de Hacienda ya se fue de la Moneda, ya conversó con el presidente, lo hizo por otra salida, no a la vista de las cámaras esta vez, a diferencia de cuando ingresó, que pudimos conversar brevemente con él, pero obviamente él públicamente no ha querido confirmar nada. Valentina, tengo entendido que ya hay incluso una hora para una ceremonia en el Palacio de la Moneda esta tarde. ¿Sabes algo de eso? Sí, la ceremonia... Sí, los ministros ya fueron citados a esta actividad de la tarde y se espera que esta ceremonia sea... Tengo dos informaciones, una que vienen a las 3:15 y otra que vienen a las 4, pero es cerca de esa hora, probablemente a las 4 sea la ceremonia, y es algo que sabíamos incluso de antes, Mónica, porque había trascendido que podría haber una ceremonia, pero por otras razones, porque ayer conocimos de la decisión del presidente de remover a su ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, por un asunto completamente distinto, en este caso no por temas personales, sino netamente por asuntos políticos, que es por la decisión del partido del ministro Valenzuela, la Federación Regionalista Verde Social, de llevar una lista parlamentaria aparte del oficialismo, junto a Acción Humanista y junto a candidatos tan controvertidos como Miguel Ángel Calisto, que era de Demócratas, que hoy es investigado por fraude al fisco, era de la oposición y además pesa sobre él una investigación de fraude al fisco, así es que eso parece ser lo que terminó siendo determinante en la decisión del presidente de separar a la Federación Regionalista Verde Social de alguna manera de su gobierno con esta decisión de remover a Esteban Valenzuela del gabinete. Pero sabemos que lo de Mario Marcel va por un carril completamente separado. Ya sabíamos entonces con cierta antelación que esta tarde podría haber una ceremonia, y con el correr de las horas fuimos pudiendo confirmar que es una ceremonia algo más amplia para la salida nada menos que del titular de Hacienda. Valentina, y por último, más allá de los motivos que tenga el ministro Marcel para dejar el cargo en un minuto que es complicado, como tú decías, o sea, queda toda la discusión presupuestaria que todos sabemos es muy compleja en los últimos meses del año, te quería preguntar por quién podría asumir el cargo, porque hay varios rumores, pero incluso se dice que la carta que podría
podría ser un enroque, que la subsecretaria Heidi Berner podría asumir ese cargo. También se habla del ministro de Economía, el ministro Grau, pero me imagino que eso lo vamos a ver prácticamente a la hora del cambio de gabinete. Sí, yo hasta este minuto no lo sé, pero claro, son algunos nombres que están dando vuelta. Sabemos además que la tarea de designar a un ministro de Hacienda es extremadamente compleja. Lo fue para el entonces presidente electo Gabriel Boric en el verano del año 2021, cuando logra poner este nombre sobre la mesa, un nombre de peso de expresidente del Banco Central, que llega a dar también cierta contención a tranquilidad, mucha incertidumbre que había en el tema respecto al manejo económico que iba a tener este gobierno de izquierda. Llega el nombre de Mario Marcel, pero no fue fácil esa búsqueda de un ministro de Hacienda. Sabemos lo que le pasa a la candidata del oficialismo, a la candidata comunista Janet Jara, que también tuvo varias dificultades para formar su equipo económico, y por lo mismo no es fácil nombrar a un ministro de Hacienda, y lo que se ha oído también es la posibilidad de que en este caso corra la subrogancia y sea Heidi Berner, la subsecretaria de Hacienda, quien asuma la titularidad de la cartera. Vamos a ver qué se confirma de aquí a las 4 de la tarde cuando sea esta ceremonia. Sí, la subsecretaria está muy bien evaluada, en ese sentido podría perfectamente, entiendo que el ministro Marcel también confía mucho en su trabajo, una mujer que ha desarrollado una buena labor como subsecretaria y que perfectamente está al corriente de todas las materias más importantes del ministerio, porque aquí también hay un tema de continuidad para terminar este gobierno, ¿no? Y que podría quedarse con un título importante, Mónica, si no me equivoco, sería la primera ministra mujer, así ¿no? es, del Ministerio de Hacienda. Así es que no es menor la decisión del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver si se oficializa en la tarde. Para un gobierno que se ha declarado feminista sería bastante interesante que si fuera ella, ¿no es cierto?, la que asumiera la cartera de Hacienda, una de las más importantes que siempre tenemos y que relevamos en nuestro país. Muchas gracias, Valentina. Vamos a volver contigo en cuanto tengas más novedades. Muchísimas gracias por la información. Fuiste la primera en confirmarlo, así que te felicitamos por ese golpe. Gracias, Mónica. Bueno, y nosotros vamos a continuar con la entrevista que teníamos planificada para hoy. Con mucha paciencia nos ha esperado la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Claudia Gintersdorfer, un apellido bien complicado, pero que espero haber achuntado en algo. Embajadora, muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto. Muchísimas gracias por tenerme acá en el canal, y aprovecho para felicitarlos por el aniversario. Entiendo que tendrán fiesta hoy por el 66 aniversario de T13. Exactamente, tenemos aniversario de Canal 13 acá, son muchos años en nuestro trabajo. Mire, quería aprovechar el tiempo y preguntarle lo más importante, y es que ya estamos, entiendo que solo falta la ratificación por parte de ustedes, pero ya el Parlamento chileno tiene ratificado completamente el nuevo acuerdo comercial que tenemos con la Unión Europea, y esto trae enormes beneficios para nuestro país. Así es, tal vez solo para precisar, el acuerdo comercial, que es un acuerdo interino, ya está plenamente en vigor y solo requiere de la ratificación del Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo ratificó aún antes del Congreso chileno. Lo que sí necesita la aprobación de todos los Estados miembros de la Unión Europea es el acuerdo más amplio, el acuerdo marco avanzado, que también tiene la parte política, parte de cooperación, así que comercio e inversiones, y ese está siendo ratificado actualmente por 10 países, pero precisamente para evitar una espera tan larga en la parte comercial, hicimos en paralelo este acuerdo interino que dejará de existir una vez que entre en vigor plenamente el otro. Pero este ya está ratificado en vigor desde febrero. Ya, entonces se separaron las negociaciones. Por una parte hay un acuerdo, este acuerdo interino que terminará, pero que es netamente como comercial en términos de aranceles, y el otro involucra un espectro mayor de materias, ¿no es cierto? Así es, pero de hecho las disposiciones comerciales que están en el llamado ITA, Interim Trade Agreement, están duplicadas también en el otro acuerdo, y por ende, una vez que entre en vigor el otro acuerdo, ya no necesitamos el comercial, pero es como un espejo de tomamos solo la parte comercial, hicimos un acuerdo separado que pudo entrar en vigor inmediatamente. Lo que veía es que la eliminación de aranceles en este acuerdo es tremendo, o sea, tenemos la eliminación del 99,9% de los aranceles para los productos chilenos, es decir, nuestros productos van a poder entrar con total libertad a la Unión Europea. Así es. Bueno, tenemos un acuerdo de asociación anterior que entró en vigor el año 2003 y que ya eliminaba muchos de los aranceles. Pero este va, como dice, elimina casi la totalidad de los aranceles, o sea, arancel cero
prácticamente para todo el comercio entre Unión Europea y Chile, tanto en productos como en servicios. ¿Qué productos fueron o servicios fueron excluidos para no llegar al 100%? Bueno, algunos productos que son sensibles, por ejemplo, la remolacha de azúcar, ¿qué más? No me acuerdo, son 3 productos bien definidos que están excluidos. ¿Ya? Sí. Pero la mayoría de nuestros productos entonces podrían entrar, son más de 1.800 productos nacionales, entiendo. Sí, así es. Que van a entrar, y en términos concretos, ¿cuáles serían aquellos? ¿Cuál sería lo más beneficioso? Bueno, creo que por un lado, bueno, de hecho la Subrey ha hecho un trabajo maravilloso de detallar para cada región de Chile cuáles son los productos que se benefician más del acuerdo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en los lagos es el, no sé, el salmón ahumado, que pasó de un arancel alrededor del 8 o 9% a un arancel 0. Perfecto. Es un ejemplo muy preciso, pero hay varios productos, digamos, que vienen del agro, más que productos industriales, que faltaban todavía liberalizar comparado al acuerdo anterior. Entonces ahora hay muchos otros productos de carne, frutas procesadas, por ejemplo, que ahora también tienen este arancel 0. Nuestro vino también, me imagino. Bueno, el vino ya estaba contemplado anteriormente, pero sí, digamos, una anécdota interesante es que el vino orgánico de Chile, o sea, es un nicho muy potente en el mercado europeo. Y creo que Chile es el segundo mayor proveedor de vinos orgánicos hacia la Unión Europea. Siempre hemos visto que, bueno, hubo bastante polémica, o sea, no fue fácil en un minuto, en un instante, cuando comenzó este gobierno, de poder avanzar con el acuerdo con la Unión Europea. Habían voces que eran contrarias, sin embargo, siempre se destacó que el acuerdo que ya teníamos era muy bueno y lo que se pretendía ahora era actualizarlo y hacerlo aún mejor. Llama la atención que la Unión Europea tenga interés en tener este acuerdo tan amplio, porque también sabemos que hay mercados que se protegen mucho en la Unión Europea, producciones nacionales que se protegen mucho. ¿Por qué el interés de Europa en tener este acuerdo tan amplio con Chile? Bueno, el acuerdo anterior ya ayudó a incrementar nuestro comercio en un 160%, o sea, fue un acuerdo muy exitoso. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Entonces se trataba realmente de modernizar el acuerdo y este sin duda es un acuerdo que llamamos de última generación. Realmente está modernizado, bueno, en cuanto también a facilitar el comercio, o sea, los trámites aduaneros, etcétera, se simplificaron, lo cual beneficia también a las pequeñas y medianas empresas, pero también se incluyeron capítulos que son novedosos. Por ejemplo, el acuerdo comercial tiene un capítulo sobre comercio y género. Esto para Unión Europea es la primera vez que lo tenemos, a pedido de Chile. Se incluyó el capítulo, pero también muy fuertes disposiciones en cuanto a desarrollo sostenible, también cadenas de alimentos sostenibles. O sea, es un acuerdo también muy verde que intenta, bueno, promover el desarrollo sostenible, digamos, en ambas regiones. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar de inmediato porque tenemos más que conversar con la embajadora respecto de los otros aspectos de este acuerdo que afecta, por ejemplo, a las pymes, que es muy importante, y también respecto de nuestras materias primas más importantes como puede ser el litio y el cobre. Así que vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela, de 13 en vivo. Noticias siempre. En 13C, la cultura se aprecia con los ojos bien abiertos. La cultura se disfruta con aromas y sabores. La cultura se transforma para vivir en un mundo mejor. La cultura es un viaje para explorar juntos. La cultura se reinventa y sobre todo se comparte. En 13C sentimos la cultura de diferentes maneras. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros y dejarte llevar por nuestra programación. 13C, cultura con otros ojos.
Hiciste clic, compraste y no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero. Y es mucho más fácil devolver sin ninguna preocupación. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Mi papá trabaja en la construcción. Algunos dicen que su trabajo es peligroso, pero él siempre me dice que se siente seguro y yo también. A veces estudiamos juntos. Yo para el colegio y él para el trabajo. ¿Una pregunta? Yo, aunque mi papá no construyó la casa donde vivimos, dice que se la debemos la construcción. Por eso cuando sea grande, quiero ser como él. Su bienestar es nuestra obra más importante. Fundación Cámara Chilena de la Construcción. El valor de construir. Envíos gratis en miles de productos con Mercado Libre. Compras hoy y recibes hoy. El envío más rápido de Chile. Mercado Libre. Este sábado, siempre hay un chileno. Acompaña a Marcelo Kiwi en un fascinante viaje a Río de Janeiro. Samba do Brasil. Playa, samba, fútbol, favelas, caipiriñas y 3 historias que encarnarán la reinvención, la resiliencia y la alegría de vivir. Lapa es como Bellavista aumentado pero por 100. Cultura 13. Siempre hay un chileno. Nueva temporada. Este sábado, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Estamos hablando en Hablemos a las 12 con la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Claudia Wintersdorfer, y estamos conversando de los detalles de este acuerdo que ya entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2025. Embajadora, estábamos hablando de los beneficios económicos que trae este nuevo acuerdo que de alguna manera mejora el que ya teníamos con la Unión Europea. ¿Tendrán ustedes cifras de cuánto podría incrementarse el intercambio comercial? No hay cifras exactas, pero desde luego esperamos que se vaya a incrementar estas cifras. Unión Europea actualmente ya es el tercer socio comercial de Chile. Somos el primer inversor, pero este acuerdo ofrece nuevas oportunidades. Y también es interesante ese acuerdo no solo para aumentar volúmenes, sino también en cuanto a la calidad de los productos, de los servicios, de lo que podamos intercambiar, ¿no? Y hablé del desarrollo sostenible. Este acuerdo tiene disposiciones para que ni Unión Europea ni Chile retrocedan en cuanto a sus compromisos también a nivel internacional en materia de medio ambiente, lucha contra el cambio climático, derechos laborales. Dígame, hablemos de las pymes, porque entiendo que hay un capítulo específico de pymes y para nosotros la pequeña y mediana empresa es muy importante. ¿Qué beneficios van a tener las pymes? ¿Cómo se van a beneficiar con este acuerdo? Para las pymes, bueno, hay importantes simplificaciones en los trámites que había mencionado, por ejemplo, los trámites de aduana, etcétera. 2, van a tener también apoyo, digamos, habrá puntos, se les facilitará información de cómo hacer para exportar a Unión Europea. Y también actualmente lanzamos una campaña de dar a conocer este acuerdo. No sé si han visto en los buses en Santiago, Europa está cerquita, Europa está a la vueltita. Eso es un juego de palabras con el ITA, que son las siglas en inglés, Interim Trade Agreement. Claro, exactamente. Y también, bueno, ayer por ejemplo estuve en Valparaíso, antes ya en Los Lagos, y vamos a hacer como una campaña también en regiones para que en cada región también las pequeñas y medianas empresas puedan saber qué oportunidades ofrece el acuerdo y, como le dije, también está prevista darles algún apoyo para que les sea más fácil. Perfecto, entonces las pymes van a ser muy beneficiadas con este acuerdo, pero hay un tema y es que también había preocupación por nuestras materias primas y nuestra soberanía, podríamos decir de alguna manera, lo que tiene que ver con el litio y con el cobre. ¿Cómo quedan esos dos productos que son tan importantes para nosotros en este acuerdo? Sí, bueno, mire, el acuerdo en sí hay un capítulo
para resaltar la importancia también para la Unión Europea, o sea, después de COVID, Ucrania, tener cadenas de suministro resilientes y con socios confiables es una prioridad para la Unión Europea. Entonces, por eso es importante tener ese capítulo. Sin embargo, queda muy claro que esas materias, bueno, la explotación de esas materias queda completamente bajo soberanía de Chile. Chile puede decidir a quién atribuye licitaciones, cómo lo quiere hacer. Pero pensamos que nosotros ofrecemos un valor añadido en cuanto a, por ejemplo, tecnologías de extracción limpia de estos minerales, ¿no? Y tenemos, de hecho, también suscribimos un memorándum de entendimiento entre Chile y la Unión Europea. Hay una hoja de ruta negociada con el Ministerio que, bueno, digamos, tiene una serie de pasos concretos que queremos dar para que haya más acercamiento, bueno, entre Europa y Chile en esas materias. Y en ese sentido, ¿hay interés por parte de Europa de invertir, por ejemplo, en la industria del litio? Sí, desde luego hay, pero bueno, son procesos competitivos, ¿no? Y nosotros como Europa no tenemos tantas empresas mineras de las grandes como por ejemplo puedan tener Canadá o Australia, pero sí tenemos empresas, como dije, que aportan tecnologías limpias, y también Finlandia, por ejemplo, es uno de los países que tiene un acuerdo ahora con Chile para aportar tecnologías, y creo que realmente tecnologías, innovación es algo muy valioso también para Chile. ¿Y cómo se enmarca este acuerdo, este avance tan sustancial con un país pequeño como es Chile? ¿Cómo se enmarca este acuerdo en realidad en la guerra comercial que existe en el mundo con Estados Unidos? ¿Y qué gana Europa con hacer un acuerdo con un país como el nuestro? Bueno, como mencionamos, ya teníamos un acuerdo, pero eso es un acuerdo mejorado, avanzado y adaptado a los tiempos, porque también en este acuerdo marco avanzado, que sí entró en aplicación provisoria a partir de junio, tiene capítulos que hace 20 años nadie hablaba de ciberseguridad, por ejemplo, o temas digitales, ¿no? Entonces esas son nuevas materias que se incluyeron en este capítulo. Bueno, si me recuerda, perdí un poco el hilo de la pregunta. La pregunta es, ¿qué gana la Unión Europea? Unión Europea, ¿Y cómo se enmarca esto, que es un acuerdo profundo y de libre comercio, en lo que vemos en el mundo, que es una guerra comercial? Sí, precisamente por eso estaba mencionando el acuerdo marco avanzado, porque ese acuerdo va mucho más allá del comercio. Tiene materias políticas, etcétera, y nosotros consideramos Chile un país que comparte nuestros valores, comparte los valores de la democracia, defensa de los derechos humanos y sobre todo un orden multilateral basado en reglas, ¿no? Y nosotros también para Chile queremos ser un socio, y pienso que somos, que respeta los acuerdos, que creen un comercio abierto con 0 aranceles, y que es un socio que va a estar ahí, digamos, fiable en el largo plazo, ¿no? Y creo que esas son cosas súper importantes en el escenario geopolítico de hoy, que es tan volátil, que hay tantas incertezas, que vale mucho tener socios en los cuales uno puede confiar. Claro. Y creo que mutuamente nos consideramos socios que son fiables. Pero claro, también la Unión Europea está diversificando sus relaciones comerciales. Bueno, también estamos en proceso de modernizar nuestro acuerdo con México. Esperamos finalmente concluir el acuerdo con el Mercosur, que ya llevamos más de 20 años, pero creo que también esa situación de la guerra arancelaria ha dado un fuerte empujón para que ambos lados digan, bueno, ahora esto sí o sí tiene que salir. Claro, porque los distintos países están buscando alternativas comerciales, ¿no es cierto? Sí, así es. Oiga, y desde el punto de vista de que usted dice, nosotros queremos tener una relación con un socio confiable en el largo plazo. Yo sé que usted no puede opinar de materias de política contingente, pero ¿cómo ve Europa nuestro proceso eleccionario, el que se está viviendo en nuestro país? Bueno, pensamos que Chile realmente es una democracia con instituciones fiables, ¿no? Entonces, en cuanto al proceso electoral, tenemos plena confianza que se desarrolle como debe de ser. Y luego, bueno, él o la próxima presidenta será elegida por el pueblo de Chile, y nosotros como Unión Europea, bueno, tenemos un acuerdo que va más allá de los gobiernos. Trabajaremos con el gobierno de turno
y yo tengo la confianza de cualquiera de los candidatos que salga va a querer tener buenas relaciones con Europa porque es mutuamente beneficioso. Muy bien. Muchísimas gracias, embajadora Claudia Ginstersdorfer, por conversar con nosotros y dar nuestra perspectiva desde Europa, que es tan importante para nosotros en este espaldarazo que sin duda va a ser de beneficio para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, vamos a volver al Palacio de la Moneda, donde está Valentina Godoy, porque evidentemente la atención periodística está en ese lugar. Hay más informaciones, Valentina, desde este lado. No sé, me llega la información confirmada de que al parecer habría... no me está escuchando Valentina en este minuto. Bueno, tenemos una información que nos confirman, pero por supuesto siempre la doy con todas las precauciones en el sentido de que será el propio ministro Marcel el que tendrá que comentar al respecto, pero me hablan de un cargo internacional para el ministro Mario Marcel. Ese sería el marco de su decisión personal en esta materia. Es una información que me llega confirmada, pero que por supuesto tenemos que ratificar una vez que podamos conversar con el ministro de Hacienda propiamente tal. Él es el único que podría darnos finalmente la confirmación total. Valentina, volvemos contigo, ahora sí me escuchas. Mónica, ¿me escuchas, cierto? Sí. Ya. Sí, estábamos comentando lo que ocurre con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y vamos a ver, Mónica, si es que esta ceremonia se limita al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Hacienda o si es que hay otros movimientos en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Es parte de lo que estamos también averiguando, si es que esto podría ser una ceremonia un poco más amplia. Lo cierto es que los ministros ya recibieron su citación, están convocados para esta tarde acá al Palacio de la Moneda, así es que alrededor de las 4 de la tarde debiera realizarse esta ceremonia en la que Esteban Valenzuela va a dejar el cargo en el Ministerio de Agricultura, se va a nombrar a un nuevo ministro de Agricultura y lo mismo ocurrirá en el caso del Ministerio de Hacienda con Mario Marcel. Es alguien que ya tuvo además una conversación con el presidente de la República, Gabriel Boric, y con quien nosotros pudimos conversar, Mónica, cuando estaba ingresando acá a la sede de gobierno. Obviamente él, antes de conversar con el presidente y antes de que lo oficialice el presidente, él no dice nada, pero de todas maneras venía a conversar con el presidente y estuvo cerca de 40 minutos en el despacho presidencial afinando los detalles también de su salida del gabinete. Valentina, oye, información que me llega a mí, confirmada, eso sí, es que y confirmada por esta fuente, pues obviamente que hay que hacerlo con toda la precaución porque el único que puede confirmar 100% es el propio ministro Marcel, pero me dicen que se iría a un cargo internacional. Sí, está ese tema sobre la mesa. Yo, Mónica, no lo tengo confirmado y de hecho a mí también una muy buena fuente me decía que era por asuntos personales del ministro de Hacienda y que él necesitaba tiempo de ahora en adelante en su agenda y no podía cargar con lo que implica ser ministro de Hacienda, pero obviamente eso es algo que vamos a tener que despejar en las próximas horas. Efectivamente, está este ruido de que podría asumir un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo u otros lugares, un cargo internacional. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, como te digo yo, lo que me habían dicho, lo que yo tenía confirmado era que era por asuntos personales, pero eso con el desarrollo también o con el paso de los meses podría cambiar. Eventualmente podrían confluir ambas cosas, podría tratarse un tema personal y también de otro destino laboral. ¿Qué es lo que dice el ministro hasta este minuto públicamente? Poquito, pudimos conversar con él cuando ingresaba acá a la sede de gobierno. Te invito a que veamos ese momento. Sí, no vamos a comentar. ¿Viene a conversar con el presidente? Exactamente. ¿Por eso? A conversar con el presidente, perdón. Bueno, viene a conversar con el presidente de esto, que era lo que le estábamos preguntando, si es que eran sus últimas horas como ministro de Hacienda. Él nos decía ahí, lo podremos conversar después o a la salida o en otro momento. El presidente en este rato, Mónica, tiene una actividad, el aniversario de la CUT. Estaba invitado también ahí el ministro de Hacienda, que no sabemos si se va a restar también, pensando en que todos los focos van a estar puestos en él, o si va a asistir. Pero lo que sí sabemos es que para esta tarde han sido convocados ya todos los ministros del gabinete para la ceremonia, donde por lo pronto se va a nombrar un nuevo ministro de Agricultura o ministra y va a haber este cambio también en el Ministerio de Hacienda tras la renuncia de Mario Marcel. Muy bien, bueno, vamos a develar probablemente todas esas informaciones en un ratito más, cuando se produzca este cambio de gabinete, poder hablar con él personalmente, pero ya la información que tenemos confirmada desde altas fuentes es que primero no se va por un tema político, sino que se va por un tema personal.
y lo más probable es que vaya a asumir un cargo internacional. Vamos a ver que él lo confirme, por supuesto, y cuál podría ser aquel cargo. Vamos a seguir reporteando intensamente, Valentina. Tenemos harta pega por delante, así que nos encontraremos más adelante, por supuesto, también en la edición de Tele 13 Tarde. Que estés muy bien. Estamos en contacto. Igual usted. Chao. Bueno, y de esta manera estamos despidiendo esta edición de Hablemos a las 12, que ha estado marcada, por supuesto, por la renuncia del ministro Mario Marcel a la cartera de Hacienda. Continuamos con más informaciones aquí en T13 en vivo. Que esté bien.